Continuamos nuestro estudio del libro Apocalipsis y estamos ahora viendo en Timoteo algunos versos que hablan sobre los acontecimientos que están durante el periodo de la gran tribulación, previo a la gran tribulación. Primera Timoteo capítulo 4 y vamos a ver el verso número 1. Cuando lo tengan puede decir amén. Amén, hermanos. Gracias. Dice la Escritura, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Bien, en esta porción que hemos leído, Pablo dice lo que sucederá en los postreros tiempos. La palabra postreros tiempos es una palabra que abarca un lapso de tiempo no especificado, no señalado directamente, sino que está refiriéndose a un margen de tiempo muy general. Y dice Pablo, ¿verdad? Esto es lo que el Espíritu Santo ha dicho. Esto no es palabra de él, opinión de él. Esto es algo que el Espíritu lo ha revelado y él claramente lo señala. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿qué va a suceder? Bueno, van a suceder muchas cosas. Una de tantas es de que van a haber personas que apostatarán, dice, de la fe. Ahora, ¿qué es un apóstata? Esa es la palabra original, apóstata o apostatar, dice, apostatarán de la fe. Un apóstata. ¿Quién es un apóstata? ¿Cómo se define una persona que es apóstata? ¿Perdón? Puede ser una persona, bueno, no necesariamente es ateo, un apóstata. La persona, fíjese, el apóstata, ¿verdad? Se refiere a la persona, lo voy a explicar así, que pertenece a un grupo y que se sale de ese grupo. Se sale de ese grupo contradiciendo las normas o los principios que pertenecen a ese grupo. Por ejemplo, alguien que está en un partido político, ¿verdad? Y decide apostatar del partido político. Entonces, él es una apóstata. ¿Qué está diciendo? Bueno, él se salió, ¿verdad?, del partido político bajo otros pensamientos diferentes a lo del partido. Entonces, él es un apóstata, ¿verdad?, del partido político. Ese es un ejemplo. Ahora, en el caso, ¿verdad?, de una iglesia, de una congregación, cuando se dice él es un apóstata, quiere decir que él, ¿verdad?, se salió de la iglesia. Y cuando nosotros decimos que está una persona dentro de la iglesia, está bajo la doctrina, bajo la norma de la palabra de Dios. Entonces, un apóstata, ¿verdad?, se sale de la doctrina, se sale de los lineamientos de la palabra de Dios y comienza, ¿verdad?, esa persona a traer
otro tipo de pensamientos diferentes. Generalmente hay apóstatas que se hacen, después de estar dentro de la iglesia, se hacen ateos. Y hay otros apóstatas que se salen de la iglesia, pero continúan creyendo en Dios, pero ellos establecen otras doctrinas, otras formas de razonar la palabra de Dios. Entonces aquí dice la Biblia, en los postreros tiempos habrán muchas personas que apostatarán. ¿De dónde? De un partido político, de otro club, etcétera. No, van a apostatar de la fe, de la palabra de Dios, de la doctrina de la palabra de Dios. Apostatarán de la fe. ¿Y cómo es que ellos se apartarán de los principios de la palabra de Dios? Bueno, para que, voy a decir esto, toda, toda situación siempre tiene un inicio y un final. Amén. Todo tiene un inicio y todo tiene un final. Cuando hay veces que el inicio no se mira, no se siente, no se percibe, pero el final sí se percibe, sí se siente y sí se mira. Entonces, cuando vemos el final, pensamos que fue algo instantáneo, algo sorpresivo. No, no fue así. Ya eso venía rodando, ya tenía tiempo, ya se estaba entretejiendo, ya tenía sus días, tenía ya que, en otras palabras, su inicio. Entonces, las personas que, ¿verdad?, deciden en un determinado momento apartarse, ¿verdad?, de la fe de una congregación, es porque ya han venido, ¿verdad?, entretejiendo algunas cosas a escondidas y que no se ha visto y que a última hora o en un determinado momento ellos voluntariamente lo publican, lo dan a conocer, que ya no pertenecen, que ya no son, que ya, etcétera, etcétera. Entonces, la Biblia dice que estos que apostatarán de la fe, ¿verdad?, van a, previo a la decisión de apartarse de la doctrina del Señor, estarán en en un proceso, fíjese, en un proceso de tiempo donde estarán influenciados ¿por quién? Dice la Escritura, por espíritus, y no está hablando de los espíritus, no está hablando de ángeles, está hablando de espíritus engañadores. Es decir, hermanos, estará, en otras palabras, hermanos, los demonios, hermanos, tomando control e influencia en personas o en alguna persona en particular para utilizarlo, fíjese, para utilizarlo como un apóstata y que una vez, ¿verdad?, Satanás logre, hermanos, cambiar la doctrina santa en esa persona, una vez que Satanás haya hecho ese giro, ese cambio, entonces a partir de ahí esa persona, hermanos, comienza a producir, ¿verdad?, ideas, empieza a producir doctrinas, pensamientos, hermanos, que obviamente traerán personas, seguidores hacia ellos y que será reprobado de parte del Señor. Hermano, ¿qué ejemplo nosotros pudiéramos tener que usted haya conocido de algún apóstata? Puede ser hombre o mujer, hermanos, que se haya apartado de la palabra de Dios y que haya traído, por ejemplo, una doctrina diferente, un pensamiento diferente a lo que la palabra de Dios enseña.
Fíjese cómo es la escritura. Usted se aparta de lo que la palabra de Dios dice. Usted no es medio hermano ni medio primo. Usted es un apóstata. ¿Verdad? Nosotros hoy en día no lo llamamos así. Nosotros siempre le decimos el hermano. Vemos a alguien que va a la iglesia y es un desbocado, malcriado y malazo de primera y siempre le decimos hermano, mi hermano le decimos. ¿Verdad? Se lo decimos por cultura, por respeto, pero aquí ese respeto ni esa cultura en la palabra de Dios no existe. La palabra correcta es apóstata. Ahí viene el apóstata. ¿Cómo te fue ayer? Buenos días. Doña apóstata. Don apóstata. Qué terrible, ¿no? Ahora, la palabra de Dios, hermanos, siempre pone una línea para dividir lo blanco de lo negro. Siempre la palabra de Dios. Nosotros no, ¿verdad? Porque nosotros, hermanos, nosotros tenemos miedo de ofender al amigo. Tenemos miedo de ofender a la amiga. Tenemos miedo de perder la amistad. Tenemos miedo de perder la familia. Tenemos miedo de perder a alguien que nosotros, hermano, apreciamos en alguna medida y no lo queremos, ¿verdad?, echarlo a perder. Entonces, nosotros, ¿verdad?, tendemos a no usar esas palabras tan pesadas, ¿verdad?, y que no son pesadas, son correctas, hermano, porque cuando Dios habla de esa misma manera. Apóstata, ¿verdad? Hermano, le pregunto, ¿ha usted arrastrado alguna apostasía en su vida? A ver, ¿qué quiere decir, hermano? Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente. ¿Hay algún tipo de pensamientos o de doctrinas que usted sostiene, pero que no tienen validez conforme a la palabra de Dios? Que usted lo cree y que usted lo acepta y que si es posible usted mismo lo enseña. Esa es apostasía. Y aunque no sea realmente declarado un apóstata y aunque no esté rebelándose contra Dios, pero a veces nosotros arrastramos cosas, hermano, en nuestra vida espiritual que son producto de un apóstata. Le voy a explicar cómo. La Biblia dice aquí que estos apóstatas que, fíjese, en primer lugar no se inspiran en la revelación del Espíritu Santo, sino que se inspiran en la influencia demoníaca y que una vez que ellos han sido influenciados de esa manera, fíjese, lanzan sus dardos o lanzan sus lazos o lanzan su telaraña en varias direcciones. Hay muchas, podríamos mencionar muchas, pero por lo menos aquí la Escritura habla de dos. Una dirigida al matrimonio y dos dirigida a los alimentos. ¿Qué dice la Escritura aquí conforme al matrimonio? Bueno, dice que algunos tendrán una doctrina, y aquí quizás me meta en problemas y muchos no estén de acuerdo, pero muchos tendrán pensamientos relacionados del matrimonio y que no están aprobados por la palabra de Dios, pero que lo sostiene, lo cree, lo habla, lo enseña y si es posible lo mete a la iglesia. Y a veces, hermano, yo creo que usted lo ha visto. Hay personas que hablan, hermano, tienen un concepto diferente de lo que es el matrimonio bíblico, ¿verdad? No le estoy hablando del matrimonio evangélico, ni el matrimonio que tanta con el nombre de la iglesia, el matrimonio bautista, el matrimonio pentecostal. Quitémosle esa palabra porque lo arruinamos todo. El matrimonio conforme a la palabra de Dios, conforme al modelo de Dios. Que no se mire, que no se viva, es de otra cosa. Pero en la Biblia hay un modelo de lo que es el matrimonio, tomándolo como ejemplo, porque aquí está el ejemplo. Y ese modelo, hermanos, debería ser el modelo
que se debería de enseñar en la iglesia y debería ser el modelo que se debería de aceptar en la iglesia y debería ser el modelo, hermano, que esté vigente en los matrimonios de la iglesia. Pero lamentablemente, hermano, no es así. No se enseña, no se acepta, hermano, y casi no se mira en los matrimonios que está vigente. Siempre, hermano, hay una doctrina que, es decir, hay una manera de pensar que nosotros lo traemos. Así me enseñó mi abuela, mi abuelo, mi mamá, mi papá. Esto es lo que yo vi en mi casa y esto es lo que yo aprendí en la calle y esto es la vida. ¿Y usted cómo lo saca de ahí? A esa persona. Ahora, esa es una fortaleza que se levanta en la mente, en los pensamientos. Y eso no puede ser derribado de otra manera a menos que la persona se doblegue conforme a la palabra de Dios. De lo contrario, eso, hermano, se convierte en una doctrina terrible dentro de la iglesia. No dicen amén, pero es la verdad. A mí me cae mal, y se lo voy a decir. A mí me cae mal que muchas veces cuando uno habla del hogar, alguien aparece con una expresión y dice, bueno, ¿y que no tenés mujer, pues? A mí me cae mal eso. A mí me cae mal eso, porque eso ya es un pensamiento, hermano, que en el mundo está tan afianzado, tan arraigado, y que nosotros en la iglesia le decimos, bienvenido, pase adelante y posea a todos los creyentes. A mí me cae mal, de verdad, me cae mal. Porque la palabra de Dios tiene otro modelo diferente. No lo hemos aprendido, no lo hemos visto, no lo hemos percibido. Y por esa razón, hermano, nos resistimos al cambio. Fíjese, al cambio, al modelo de la palabra de Dios. ¿Dónde está ese problema? El problema está aquí, miren, nuestra forma de pensar. El problema, y esa manera de pensar, le pregunto, ¿quién se la enseñó? Se la enseñaron allá, en el pasado lo vio. En el pasado se lo repitieron. En el pasado usted lo percibió. Y ahora usted trae el pasado y lo establece en su matrimonio. Qué triste. Cuando nosotros tenemos otro modelo que va asociado, acorde a la nueva vida que hemos recibido en Cristo Jesús. Hemos recibido una nueva vida, pero la condicionamos muchas veces. Y ahí hay tanta tela que cortar. Aquí Pablo dice, habrá muchos de estos apóstatas que escucharán a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios y por la hipocresía de mentirosos. Bueno, usted ya sabe sobre esto, de la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, definamos esa expresión. ¿Qué es cauterizar? Cauterizar es... No. Cauterizar es quemar. ¿Quemar qué? No. Cauterizar es quemar. Por ejemplo, si le dicen a usted, te voy a cauterizar el dedo. ¿Qué le están diciendo en otras palabras? Le están diciendo que le van a quemar en el dedo todos los nervios que están ahí, en ese miembro. Entonces, al quemarle todos los nervios del dedo, ¿qué ocurre? Usted no siente nada, no percibe nada. Entonces, Pablo está diciendo, estos tienen cauterizada, ¿qué cosa? La conciencia. ¿Cómo podemos definir nosotros la conciencia de una manera fácil? ¿Pensamiento que otra cosa? ¿Razonamiento que otra cosa? ¿Sentimiento que otra cosa?
explícitamente. ¿Qué otra cosa? Algunas cosas que ustedes están diciendo están implícitamente incluidos. ¿Qué otra cosa más podríamos nosotros ocupar para definir la conciencia? La conciencia, una forma de expresarnos. La conciencia se define como aquella capacidad que hay para discernir lo bueno y lo malo. Cuando vemos a una persona haciendo algo malo, algo desagradable, algo feo, a veces decimos que no tenés conciencia de lo que estás haciendo. No pensás, no razonás lo que estás haciendo, lo malo que es. Entonces la conciencia es aquella capacidad para discernir lo que es bueno y lo que es malo. Entonces dice Pablo, esa capacidad de discernir lo que es bueno y lo que es malo está cauterizado, es decir, está muerto. No hay sensibilidad de nada. Entonces, las personas, ¿verdad? El que es hipócrita, el que es mentiroso, tiene una parte cauterizada en su vida, que no tiene ya la capacidad de poder medir lo malo, hasta dónde está llegando con su hipocresía, hasta dónde está llegando con su mentira. Es tanta la cauterización que ha recibido que, hermanos, cuando uno lo descubre, simplemente se encoge de hombros y se tira una media sonrisa de lado y se acabó y lo arregló todo. Está tan acostumbrado, tan familiarizado. No le afecta en absolutamente nada, hermano, ser hipócrita, ser mentiroso, hacer una maldad. No le afecta en nada. Es más, es parte de su propia vida, de su diario vivir. Y como dice por ahí la Escritura, no descansa, no duerme, mientras no está formulando la mentira y la hipocresía en su vida. Entonces Pablo dice, estas personas que tienen la costumbre de ser hipócritas, engañadores, mentirosos y de andar recogiendo cualquier doctrina que anda en la calle flotando, dice la Biblia, estos ya no tienen la capacidad de discernir lo bueno y lo malo, recogen lo que sea, escuchan lo que sea, ya no saben ellos si están escuchando el Espíritu de Dios o el Espíritu inmundo. Este tipo de personas, tengan cuidado, porque estos aparecerán en los últimos tiempos, aparecerán muchos. Y estos son los que meterán, mire, en la iglesia. Para que alguien meta algo en la iglesia, ¿dónde tiene que estar? En la iglesia. Para que alguien enseñe algo en la iglesia, tiene que estar dentro de la iglesia. Y Pablo está advirtiendo de esos que se ocultan dentro de la iglesia y que permanecen siempre dentro de la iglesia. ¿Sabía usted, hermano, que estas personas no crean que duran 1 año, 2 años, 3, duran años y décadas en las congregaciones? Y yo los conozco y los he visto. Duran décadas en las congregaciones y el tiempo pasa y transcurre. Y cuando yo he llegado a esas congregaciones, digo, caramba, aquel que ha hecho y deshecho, ahí está bien sentadito con una corbata y su Biblia en el culto. Es cierto, hermano, están dentro de las iglesias y ahí están siempre minando. Y todo el mundo lo llama el hermano, ¿verdad? Porque, hermanos, casi nunca se agarra como en la televisión, ¿verdad? Que lo agarran del cuello y otra mano aquí en la cintura y lo tiran para la calle. Siempre se dejan a esas personas dentro de las congregaciones. Y dice aquí, ¿verdad? Prohibirán casarse. Bueno, para que prohíban casarse es porque ya tienen otra forma de pensar diferente.
piensan del matrimonio muy diferentemente como la Escritura señala. Y tienen su argumento y su defensa, hermano, y ahí están enseñando la mala doctrina. Otro aspecto también que dice aquí la Escritura, mandarán, dice, abstenerse de alimentos que Dios creó. ¿Qué pudiéramos nosotros decir al respecto, hermanos? Personas que se levantan en las congregaciones con una doctrina alimenticia que se la quieren meter a medio mundo, diciendo que esa es la última revelación de Dios con los alimentos. ¿Ha escuchado usted algo acerca de eso? ¿Verdad? Por ahí andan vendiendo hierbas, andan vendiendo cápsulas, y aquí han aparecido, hablando de ángeles, hablando, hermano, de cosas sobrenaturales. Y usted los conoce también. Hablando, hermano, de productos famosos y científicos. Óigame, Dios no ha hablado nada de eso. Dios no ha dicho nada de eso. Dios en la palabra de Dios, discúlpeme, pero eso no aparece. Y cuando he tenido que confrontar a ese tipo de personas, una pregunta les he hecho. Una pregunta tan sencilla. Óigame, usted me está hablando de ángeles, usted me está hablando de doctrinas de los alimentos, pues le voy a hacer yo una pregunta. ¿Usted ha nacido de nuevo y ha recibido a Jesús como su Salvador personal? En todos, la respuesta siempre ha sido no. Entonces, cállese, cierra la boca y conviértase. Y después hablamos de los alimentos. Hasta ahí ha llegado. Nunca más han vuelto a aparecer. Gracias a Dios. Ahora, podemos hablar de tantas doctrinas, hermanos, que los apóstatas enseñan. Bueno, aquí hay un caso, hermanos, dos ejemplos verídicos que hasta el día de hoy, al presente, hermanos, los vemos. Y es importante, hermanos, notar esto. Las personas que no conocen al Señor, o las personas que nunca se han afirmado bien en una iglesia, cuando miran esas cosas dentro de las congregaciones, para ellos es una piedra de tropiezo. Porque ellos dicen, mire lo que andan ahí, mire lo que están haciendo allá. Mire, ahí se levantó uno, allá se levantó una hermana, allá se levantó, y allá se levantó otro y dijo tal cosa, y allá se levantó aquí, y allá, y allá, y allá estoy. Mire, y yo cuando veo esas cosas en la iglesia, hermano, mire, yo mejor yo me desaliento. Mejor digo, mejor me quedo afuera, mejor ya no llego a la congregación. Imagínense, y si es un pueblo donde la única bendita iglesia que existe por años y que esa pobre iglesia es azotada por el diablo de esa manera, imagínense quién le da ánimo irse a congregar ahí. Ahora, usted que conoce, usted que sabe, usted tiene que decirle, mire, no se asuste por eso. La palabra de Dios nos enseña y nos ha advertido que eso va a ser normal en los postreros tiempos. Va a ser normal. Va a ser parte, hermanos, de las noticias de nuestra iglesia. Entonces, ahí vemos, hermano, la anticipación de lo que Pablo menciona por la revelación del Espíritu sobre esto. Leamos, hermano, otra porción de las Escrituras que se encuentra en Segunda de Timoteo. Estábamos en Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, y vamos a ver capítulo número 3 y verso número 1. Esto que voy a mencionar, Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1. Esto que voy a mencionar corresponde tanto a los del mundo como también a los que están dentro de la iglesia. Dice la Escritura,
También debes de saber esto, que en los postreros días, vuelve otra vez lo mismo, vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Con ellos júntate y glorifica el nombre del Señor. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Dice amén a eso. Bueno, reciba la enseñanza pues, ante sus propios ojos. Dice evítalos. Pero nosotros nos sentimos bien con los hipócritas, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos se sienten bien con los hipócritas? Yo había pensado algo hace unos días atrás y digo, esto no lo tengo que decir en la iglesia. Pero fíjese que voy a tener que decirlo. Amén. Aprovechando el comercial. Hay personas, oiga lo que le voy a decir. Por eso que yo le decía, nosotros nos acostumbramos a vivir con los mentirosos, con los hipócritas, con los engañadores, hasta con los apóstatas. Le voy a decir por qué a veces nos acostumbramos a eso, Porque yo he conocido personas del mundo, dice personas del mundo. He conocido y conozco personas del mundo que cuando ellos ven alguna acción hipócrita, alguna acción mentirosa, tienden a enfrentar a la persona cara a cara y si es posible en público. Y me he preguntado si estas personas lograran entrar a algunas congregaciones y vieran a algunos hipócritas, a algunos mentirosos, a algunos apóstatas, me ha quedado la inquietud, ¿cómo los tratarían a ellos? ¿Cómo tratarían a esa gente diciéndole las cosas en la cara? ¿Ha visto usted, hermano, eso en la iglesia? Donde se llame al mentiroso, donde se llame al hipócrita, donde se llame al apóstata y se le enfrente cara a cara. ¿Ha visto usted algo así en alguna congregación? ¿Alguien lo ha visto? Gracias, hermano. Muchas gracias. Dios le bendiga por esa palabra. Fíjese, nosotros tenemos la tendencia a protegerlo, a cuidarlo. Y lo terrible es que llegamos a saber, fíjese, a enterarnos la magnitud de la maldad que está haciendo y nosotros todavía le damos una palmadita en la espalda y le decimos, Dios le bendiga.
Entonces pareciera que nos hemos acostumbrado a vivir con ese tipo de maldad dentro de la congregación y nosotros no hacemos nada al respecto. Ahora, es interesante, ¿no? Es interesante que en el mundo, ¿verdad?, se confronta, hermano, y es decir, de una forma impía se confronta, hermanos, pero dentro de la iglesia, de una forma religiosa, se acepta, se tolera, se soporta, se aguanta y hasta se sufre. Es interesante, hermanos, que esas cosas nosotros hemos llegado a ese extremo. Ahora, algo ha pasado y creo que ahí el Señor nos tiene que ir enseñando muchas cosas al respecto. Algo ha sucedido, porque en el tiempo pasado, en el tiempo, o más bien dicho, en el tiempo bíblico, hermano, una mentira se pagaba con juicio de Dios, con la muerte. ¿Se recuerdan de Ananías y Zafira? No le has mentido a los hombres, le has mentido al Espíritu Santo. Ahorita caes muerto. Hermano, ese tipo de juicios, pareciera que nosotros hoy hemos tentado al Señor, hemos provocado al Señor, hemos retado al Señor y le hemos dicho: yo soy capaz de mentir en la iglesia, yo soy capaz de ser hipócrita en la iglesia, yo soy capaz de hacer una apóstata en la iglesia y no me va a pasar nada. Al contrario, voy a seguir siendo más próspero. Está terrible, ¿no? Son las cosas de los últimos tiempos, de los postreros tiempos. Sigamos leyendo. Dice verso número 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, y a la manera de que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante. Van caminando hacia adelante, ¿verdad? Van mejorando en sus caminos, pero hay un límite. No irán más adelante. ¿Por qué? Porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de ellos. Y aquí, ¿verdad? Comienza ya otra recomendación de Pablo a Timoteo. Esto es interesante. Veamos otro pasaje de la palabra de Dios. Vamos a leer vamos a irnos, hermano, a Pedro, a la epístola del apóstol Pedro. Vamos a leer, hermano, segunda epístola del apóstol Pedro. Y vamos a leer el capítulo 2, verso número 1. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, verso número 1. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras,
y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino a la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura al profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Una cosa aquí que menciona este párrafo de la palabra de Dios es de que, bueno, los que están mal y están dentro de la iglesia. Pero el problema es, hermano, que quieren también contaminar a los que están bien delante del Señor. Por esa razón, hermanos, ¿verdad? Yo sé que la amistad es algo, ¿verdad? Que forma muchas veces un lazo, un vínculo, hermanos, pero le voy a aplicar aquella porción de la palabra de Dios que dice que es imposible que usted agarre brasas, abrace, se traiga a su pecho brasas, o más bien dicho, carbón encendido, y usted diga: no me estoy quemando. Es imposible, es imposible. Si usted toca las brasas, usted toca el carbón encendido, es obvio, usted se va a quemar, usted se va a quemar.
hermano. Y aquí la palabra de Dios, fíjese, no pone de antemano la amistad o el vínculo o lo que sea, sino que lo que pone es la conducta de la persona. Lo que la persona ha hecho, lo que la persona hace. Y por esa razón en la Biblia dice, a esto se evita. ¿Por qué razón? Ellos ya están contaminados. Ellos ya están viviendo en la inmundicia. Ellos ya le abrieron la puerta a la doctrina, al pensamiento que los ha turbado. Y ellos quieren de alguna u otra manera, por el vínculo de la amistad o la relación que se tenga, hermanos, poder contaminar a otros dentro de la misma iglesia. Ese es un gran problema, hermanos. Ese siempre ha sido un problema, hermanos, y aunque en el púlpito no se resuelva al 100%, hermanos, todo queda finalmente en una decisión en cada uno de los oyentes. Hermano, esto es, hermano, en cuanto a el capítulo número 2. Leamos el capítulo número 3 de Pedro. Ese es otro pasaje muy interesante que habla también lo que vendrá, hermano, y que está contemplado en el libro Apocalipsis. Segunda de Pedro capítulo 3 dice la escritura, verso 1: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Esta palabra concupiscencias, ¿ya notó usted que se está repitiendo muy a menudo? ¿Se dio cuenta que se está repitiendo muy a menudo esa palabra concupiscencia? ¿Qué es concupiscencia? Bueno, no es nada bueno de por sí. ¿Qué es concupiscencia? ¿Es un deseo de la carne? ¿Qué más? Podríamos decir de una forma general, es un deseo de la carne, pero hay una característica. Hay una característica en particular. Esta palabra, téngale mucho cuidado, concupiscencia de la carne. Hermano, esta expresión se está repitiendo en todos los textos que estamos leyendo. Es un deseo de la carne. ¿Qué otra cosa podemos agregarle para definir exactamente esta palabra? Es un deseo de la carne. ¿Qué más le podemos agregar? Le falta un poquito para lograr la definición completa. Concupiscencia. ¿Qué le falta? Es un deseo de la carne. Es un pecado, obviamente, es un pecado. ¿Qué otra cosa más? Es un deseo de la carne que esclaviza, ¿sí? ¿Algo más? ¿Algo más? Es una tendencia, fíjese, es una tendencia pecaminosa dirigida en un área específica. Esa es concupiscencia. Es una tendencia pecaminosa dirigida en un área en particular. Por ejemplo, hay personas que tienen maestría, doctorado en robar. Hacen un negocio y, entre comillas, siempre no arañan, roban. Tienen esa tendencia. Esa es la concupiscencia de esa persona. Tiene esa tendencia donde siempre va al soborno, al robo. Es algo tan fuerte, tan declarado. Es algo, hermano, que está
hermano, diría yo, por encima de la piel de esa persona. Es algo fuerte, demasiado fuerte. Otra cosa pudiera ser, por ejemplo, hay personas que tienen la tendencia a seducir a las personas del sexo opuesto. Por ejemplo, entra un hermano, ¿verdad? Y qué raro que con las hermanas se muestra bien diferente que con los hombres. Y es más, se muestra bien diferente que con su propia esposa. Y qué raro, hermano, que se muestre bien diferente con las jovencitas que con las adultas. Ahí está trabajando algo. Ahí está trabajando. Y son bien, lo hacen así tan descaradamente, como decimos nosotros, a vista de todos, sin ninguna pena. Para esa persona es normal, pero para el resto no. Esa pudiera ser una concupiscencia de esa persona en particular. ¿Qué otra cosa pudiéramos mencionar, por ejemplo? Que usted haya notado en las congregaciones de los postreros tiempos. Bueno, hay muchos, ¿verdad? Son tantos los ejemplos. Hay muchos. Sigamos leyendo. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque del día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignores esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermano, santa y piadosa manera de vivir, ¿cómo usted interpreta eso? Debo de andar en santa y piadosa manera de vivir. Les pregunto eso, ¿sabe por qué? Porque se me vino algo a la mente. Y se me vino a la mente aquellas iglesias donde interpretan que andar de una manera santa y piadosa es: póngase un vestido blanco hasta las rodillas, agache la cabeza. ¿Cómo? Póngase un velo y ¿qué más? Compre una Biblia más pesada que un ladrillo, ¿qué más? Y un pandero más grande que un tambor, ¿qué más? Y zapatos rotos, dientes amarillos. No, gracias, no se eche desodorante, no use lentes para, diciendo, mira, pues no use lentes, no, así, aunque no lea ya la letra, acérquese ahí, como la nariz, la letra. ¿Qué más? No se bañe, no se eche champú, no se lave la cabeza. ¿Qué más? No se cambie calcetines, ¿qué más? No compre zapatos, tenga los mismos, ¿qué más? No compre ropa, no se arregle, viva desarreglado, desarreglada. Que entre más fea y sucia, se lo lleva el Señor más rápido, sí, porque va a enfermar y se va a morir. Muchas iglesias, hermano, eso es
¿sabe qué? Es doctrina. Y si usted no lo hace, se va para el infierno o se va fuera de mi iglesia. Es cierto, se me vino así cuando leí eso. Hermano, ¿cómo usted interpreta la palabra, la frase, andar en santa y piadosa manera de vivir? Interesante. Lo vamos a dejar porque tengo que terminar. Dice, esperando, verso 12, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Bueno, hasta ahí nomás. Ya lo que dice ya son consejos. Hermano, esto que acabo de mencionar lo vamos a ver al final del libro Apocalipsis. Por ahí por el 2019. Primero Dios. Ya muy pronto va a ser, hermano. Muy pronto. Ahí lo vamos a ver al final en detalle. Aquí se está mencionando así como corriendo, pero al final lo vamos a ver del libro Apocalipsis en detalle. Hermano, termino. Preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta relacionado con esto? Hermano, hay en Primera de Juan, hermanos, hay algunas referencias todavía que lo vamos a dejar para la siguiente ocasión. Pero hasta aquí, con lo que hemos visto, hermanos, cosas relacionadas previo al arrebatamiento de la iglesia del Señor, al arrebatamiento de la iglesia, al periodo de la gran tribulación, a lo que viene después del periodo de la gran tribulación, lo hemos visto aquí de una manera rápida, general, en las epístolas. ¿Alguien tiene alguna pregunta con lo que acabamos de leer? ¿Se fijó, hermano, que en la última frase que leíamos de aquí, de esta epístola de Pedro, que dice que a veces no sé si usted alguna vez le ha evangelizado a alguien o le ha hablado al Señor y le dice, ¿qué va Dios? ¿Cómo va a creer que Dios hizo los cielos y la tierra? Eso no existe. ¿Cómo cree que Dios va a venir, va a arreglar el mundo? Este mundo ya no sirve, el infierno es aquí mismo. Y bla, bla, bla. Y le dice un montón de cosas. Aquí dice la Biblia que estos ignoran voluntariamente que el Señor no viene, no porque Él sea mentiroso, sino que Él no viene. ¿Por qué? ¿Cómo? No, ellos dicen que el Señor no viene. Bueno, sí, unos dicen que no existe, pero ¿qué dice aquí la Escritura? Que el Señor no viene porque. ¿Y a eso cómo se le llama? Dice la Escritura que el Señor es. No, ¿qué dice la Escritura? El Señor es paciente, gracias. El Señor, hermano, con esa palabra, cuando le digan, no, que eso, bla, 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 y usted dígale una sola palabrita y lo deja tapado de la boca. Es que el Señor es paciente y está esperando de ti, ¿qué cosa? El arrepentimiento. Hermano, nosotros ¿qué esperamos de la gente? Esperamos que la gente venga a la iglesia, ¿sí o no? Es cierto, esperamos que cuando viene a la iglesia nosotros decimos, ay, ya va para el cielo. No, hermano, lo que tenemos que ver es que la gente se arrepienta. Eso es lo que dice la Escritura. Interesante, interesante. Otra pregunta, hermano, una pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Rápido. Bien, hermanos, vamos a terminar aquí entonces y vamos a orar. Amén. Señor y Padre, gracias te damos por este día, por permitirnos estar reunidos en tu casa. Gracias, Señor amado, por permitirnos orar, unirnos, Señor amado, en una sola voz, implorando tu misericordia. Dios, te rogamos, Señor amado, que nos lleves ese mensaje final, ese mensaje de amor, de misericordia, de paciencia tuya, Señor,
contra el perdido. Y de permitir que nosotros, Señor amado, que te conocemos, podamos limpiarnos y vivir de una manera piadosa y santa conforme a tu palabra. Y que nuestras vidas también, Señor amado, sean de agrado delante de ti. Padre eterno, edifícanos, danos crecimiento, Señor amado, aumentanos la fe, Padre, y permite, Señor amado, que nuestra vida esté preparada, Señor, vaya en ese rumbo, en esa dirección, preparándose, Señor amado, para tener ese encuentro cuando tú suenes, Señor amado, esa trompeta final en los cielos. Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos a ti la gloria y la honra en esta hora, Señor. Amén y amén.